Vente, Iván. Vente a bailar. ¡Hey, hey, 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 hey! Como dirían en Rusia, Privyet, Dobro Posalovat. Ya le ha dicho este sorteo mundialista a México. La mano de Dios de Diego Armando Maradona fue al final la que escogió precisamente este armado para los mexicanos. Arranca contra Alemania el grupo F. Yo recuerdo en la secundaria el grupo F era el que más miedo me daba y es el que ahora le toca a México. Cuidado contra Alemania, aunque México ya ha tenido la experiencia desde 1994. Tiene el límite de crédito México para pasar al siguiente grupo. El periodo anterior en Brasil, digamos que viene siendo Alemania lo de Brasil, Suecia vendría siendo Croacia y bueno, en Corea del Sur tendría que ser un trámite para el equipo mexicano y a eso se va el Mundial. Eso es lo bueno para México, que tiene la oportunidad de medirse contra Alemania y de pasar sería contra Brasil. Qué mejores partidos para México, ojalá los pueda aprovechar el siguiente año. Y también hablando precisamente del partido de México contra Alemania, de inmediato, una vez que se supo este armado del grupo F, los alemanes le decían felices recuerdos de nuestro último partido contra México en la Copa Confederaciones, que fue el 4-1. De inmediato empezaban los alemanes a meterle ya duro a los mexicanos, y por parte del tuit oficial de la selección mexicana dice: también nosotros tenemos buenos recuerdos cuando Julio La Momia Gómez mete ese gol para darle el 3-2 a México en la Copa Sub-17 del 2011, pero después Alemania en su página oficial, aquí se alcanza a detectar, pero le pone México, le pone K de kilo y la O, haciendo referencia a que los mexicanos, bueno, somos muy buenos para el boxeo. Le pone el knockout por ese 4-1 que le propinó en la Copa Confederaciones de este año. Y a México le tira, pero a los otros países como son Suecia, en este caso, le da la bienvenida al grupo de los ganadores. Contra los suecos ni se meten. Y luego contra los coreanos, los ven también como sus amigos. Bienvenidos Corea, para completar este. Si usted no sabe coreano, yo se lo traduzco, dicen las letras. Bienvenidos a este grupo. Eso sí, con los mexicanos se metieron fuerte, y es que México además es la nación que más seguidores tiene en Twitter de las 32. Ahora, ya que seguimos en este tema del Mundial, ¿cuántos son los costos de entrada? Acá en México hay que poner muchísima atención, ya que la Profeco anunció que la agencia de viajes Match Hospitality es la agencia oficial por la cual, si tú quieres adquirir los boletos, tienes que meterte a esta página oficial que está inclusive enrutada ya con el de la FIFA. Si quieres seguir a tu selección, el costo de los puros boletos es de $1,100. El boleto, más o menos, el redondo, te anda costando de $31,000 a $40,000. Hay que incluirle también los precios que va a comer uno, el hospedaje. Yo les recomiendo, váyase y líguese a una rusa. Ya estando allá, ya es por supuesto más fácil costearse los precios. Y bueno, también hablando de fútbol, el primer finalista ya se sabe, el equipo del América. Qué nefasta actuación. Desde la jornada 17 no ha anotado. Contra el Cruz Azul no metió gol, y ahora en estos dos partidos, tanto en el Azteca como ahora en el Volcán, no anotó el equipo del América. En cambio, sí lo había hecho en el de ida el equipo de Tigres, y ahora con doblete de Ener Valencia, el ecuatoriano. Un muy buen gol, por cierto, el primero. Esto es imágenes del primer tiempo, porque después entramos en vivo. La información va muy rápida, ya no nos dio el tiempo de tener los videos, pero después de penal, Guiñac puso al final el 3-0, marcador global 4-0 le pegó Tigres al América. Y mañana, por supuesto, no se pierda al otro finalista, que muy probablemente van a ser los Rayados de Monterrey, que llevan ventaja de ganar en el Estadio Morelos 1-0. El equipo de Morelia pues necesita 2 goles, ya que el 1-0, el marco global, estaría dándole la preferencia por mejor posición en la tabla al equipo de los Rayados de Monterrey. Muy probablemente se avecina esta final regia. Y bueno, también en la final de la Liga de Ascenso, ya la de vuelta es hoy a las 9 en punto de la noche. El global es para Alebrijes de Oaxaca.
Lamentable que Alebrijes es de los 10 equipos que no puede subir a la categoría porque su estadio no supera los 20,000 aficionados y entre otros, por supuesto, trámites administrativos. El hashtag, por supuesto, que tenemos para ustedes hoy que se disputó acá la final del Tazón de Campeones. Los Borregos Salvajes en 46 segundos. En los últimos 46 segundos superan 16-15 al equipo de los Pumas. Felicidades a los Borregos Salvajes. Hasta acá la información deportiva.